Comienza Partida Doble, el programa de ciencias económicas por Radio UBA 87.9. En la conducción, Norberto Lema. Coordinación temática y columnas, Andrés López y Oscar Cetrángolo. Producción, Unidad de Comunicación Institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Buenas noches, arrancamos Partida Doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas. Mi nombre es Norberto Lema. Los vamos a acompañar hasta las 21 horas hoy con staff completo. ¿Cómo le va, profesor Oscar Cetrángolo? ¿Qué tal, Norberto? Muy bien. Eso de completo está por darse. Bueno, lo que falta para completar, nuestro equipo dijo que llega 10 minutos tarde. Pues está por darse. ¿No estaremos completos? Vamos a ver. Vamos a ver. Hablando de este programa, que en realidad es un programa de música que habla de economía. Sí. ¿Es así o no? Sí. Bueno, vamos a contar qué temas musicales vamos a pasar hoy que son alusivos a nuestro invitado. Absolutamente. Cuénteme qué tiene. Bueno, como nuestro invitado es además, lamentablemente para nosotros, porque es competencia, también le gusta la música. ¿Ah, sí? Sí, escucha, sí. Como él saltó en su historia del bandoneón al saxo, Está bien. me parece que no cabía, y vamos a ver un poco del pasado, ¿Está bien? no cabía alternativa que reminiscencias por Mulligan y Piazzolla. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿De qué año es esa grabación? Extraordinario. ¿No? ¿De qué? ¿Y qué es? 93, No sé. 94, por ahí. Vamos a presentarlo a Reunión nuestro... Cumbre. Reunión Cumbre, claro. Ahí está, el tema de reminiscencias, pero... No, a mí el que más me gusta es ese, ¿sabes cuál? Ese es bueno. Entonces, lo que vendrá. Sí, claro, la versión No, de lo que, verdad. Hay uno que es Buenos Aires, No, no sé qué. Sí. ya voy a acordar. ¿Vamos a presentarlo a nuestro invitado? No, ¿O lo vamos. dejamos en misterio hasta después del tema? Dígame qué le parece, profesor Cetrángolo. Lo dejamos... ¿Cuál era? Años de soledad. Años de soledad. Pero me parece que tiene más que ver con nuestro programa Reminiscencia, Ok. ¿no? Ah, está bien. Bueno, Sí, entonces, claro, claro. Diga quién es el invitado. Es un gran amigo, Jesús Rodríguez, gran economista, gran político y gran amigo. Bueno, Que vamos a ver sus Yo- reminiscencias. yo traje alusivos al nombre del Señor, porque es fácil encontrar temas de música alusivos al nombre del Señor. Sí. ¿Sí? Así que yo traje un tema de Genesis, que se llama Jesus, He Knows Me. ¿Está bien? Me parece muy bien. Está bien. Y el señor López, el profesor López, va a traer algo también alusivo. Sí, pidió disculpas porque iba a traer, si quedaba mal traer algo que tenga con Jesús. Mire, yo le dije, hablando de Roma. mientras no sea de los Rodríguez, Sí, está bien. Ahí está entrando. ahí está profesor. entrando y vamos con la música. Volvemos aquí en partida doble y bueno, ya arrancamos. Ahora sí, con staff completo, profesor. Ahora sí. Ahora sí. Profesor tal, Andrés Andrés? López, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Volviendo a la radio después de más de Ok. 2 años. Bueno, ¿no? ¿cómo se siente? Bien. Bien. Acá vemos que cambiamos de estudio, estábamos en otro. Cambiamos de estudio, está todo más lindo. Sí, sí, Tenemos muy bien. micrófonos nuevos. Muy bien. Estamos bárbaros. Tenemos nueva gráfica. Muy bien. Todo lindo, todo lindo. Bueno, arrancamos a hablar con Arrancamos. nuestro invitado. Sí. ¿Sí? Jesús, ¿qué te parece? A nosotros nos interesa recrear un poco el clima que había en la universidad cuando vos estudiaste, cuando yo también estudié. ¿Cómo llegaste a la economía? ¿Por qué estudiaste economía? Y en todo caso, ¿por qué después te dedicaste a la política? Pero, ¿cómo fue ese tránsito? ¿Y qué era la universidad en aquel momento? bueno, estamos hablando del año 1973. Uh-huh. Yo estaba en el Carlos
Y el Pellegrini tenía 6 años y la universidad el 25 de mayo del 73 terminó con las restricciones al ingreso. Entonces nosotros teníamos 6 años para no hacer el ingreso. Entonces se permitió que el segundo cuatrimestre lo hiciéramos como alumnos regulares. Una de las materias era Historia Nacional y Popular, que la daba Horacio González. Claro. Ajá. Donde hoy está el edificio nuevo de la Facultad de Ciencias Económicas, ustedes se acuerdan, había una playa de estacionamiento. Y había muchos cursos, pero el jefe de cátedra de Horacio González, que para los que no saben, después fue el director de la Biblioteca Nacional en la última administración, y de la presidente Kirchner, y entonces se daban las clases en la playa de estacionamiento. Entonces se entrega a la facultad, entonces con ese antecedente del Pellegrini, y ciertamente es un orden de causalidad distinto. Creo que porque me interesaba la política, estudié economía. En aquella época, ¿había alguien que no hiciera eso? No sé. Yo no recuerdo nadie que en los años 70 estudiara economía para trabajar de economía. Sí, claro, puede ser. Era, Claro. cuando vos recordás a nuestros Sí, amigos, claro. esa era la historia, ¿no? Bueno, la facultad no era atractiva o agradable. Inmediatamente después, acordate, se intervino la facultad, la universidad. Bueno, siempre estuvo intervenida, nunca hubo reforma universitaria en ese periodo, nunca hubo autonomía, nunca hubo gobierno. Pasamos de Puigros, Laguzzi, Villanueva, Otalagano, Ivanisevic. Ujú. Y entonces en ese contexto, bueno, acordate lo que había que entrar con libreta de enrolamiento, había policía, pedían los documentos. Alguna vez estuvimos en una clase, acordate, con Adolfo Canitró, que daba macro y había tiros por ahí, gente corriendo. Adentro de la facultad. Sí, Bueno, había gente de los servicios como alumnos, ¿no es Alumnos, cierto? claro. Hay anécdotas famosas de ese tipo. Bueno, entonces, ¿Y dónde estudiaste economía? Porque en la facultad era difícil estudiar economía. bueno, teníamos algún grupo de estudio que estudiábamos algunas cosas, qué sé yo, me acuerdo ahora, la Maurice Dobb, La transición del feudalismo al capitalismo, ¿no? Qué gran libro. Bueno, ese tipo de lecturas. O sea, Después ya recibido el IDES. para nosotros el IDE fue a eso quería llegar. Bueno, vamos a aclarar, el IDES, Instituto de Desarrollo Económico y Social, fundado a principios de los años 60, entre otros por Aldo Ferrer. Cuando nosotros estábamos era presidido por Juan Zurruin, y ahí se armó un curso puesto en los términos de hoy sería un posgrado, ¿no? Una maestría. Sí, Se llamaba curso de actualización, me vos parece. estuviste en el curso anual, Sí, ¿te acordás? Ahí estaba Adolfo, Frenkel, Frenkel, Feldman Feldman y alguien más. Y José Luis, Machiné. y José Luis. Pero de alumnos estaba Brothers, Sommer, claro. ¿Eso estamos hablando de mediados de los 70 o fines de los No, 70? estamos hablando 80. finales de los 70, principios de los 80. 81, pero Que las clases se daban a media cuadra de Scalabrini Ortiz. ahí en Arados. Ah, no, No, antes. en Güemes. Güemes a media en la cuadra casa de los Ditela, claro. de los Ditela, efectivamente. De Torcuato, Sí, Güemes entre... media cuadra de Scalabrini Ortiz. Mientras tanto esa gente, pues yo empecé a cursar economía en el 80, Roberto y compañía estaban interdictos en económicas, ¿no? Digamos, Sí, porque claro. recién Bueno, recién ninguno, vinieron Adolfo, después de la ninguno Adolfo de lo esos, sacaron a ninguno. patadas, ¿no? ¿A quién? Adolfo lo Sí, sacaron a por patadas. supuesto. Pues sí, se le botaron el curso de macro y bueno, por eso digo, se fue Adolfo y era difícil estudiar macroeconomía en la facultad, uno se formó en el IDES en esa época, ¿no? Y bueno, ahí estamos. Y después llegada la democracia, tuviste que tomar una decisión. En el medio vos trabajaste como economista en serio.
No, nunca, eso nunca fui economista en serio. Bueno, Nosotros teníamos un económico. desarrollo político, primero, año 75. Ganamos la elección del centro de estudiantes por franja morada, una lista conjunta que era JUP y Juventud Guevarista. Wow. Ganamos ¿Fuiste guevarista? No, Hugo. Le Ah, ganamos ok. a la Ah. JUP y a la Juventud Guevarista que tenía una lista conjunta. Y le ganamos creo que por 10 votos en 10.000 votos. Una elección muy compleja. 76 el golpe, me recibo en el 79, armamos en el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas en la calle Viamonte un núcleo de nuevos graduados, se llamaba jóvenes graduados, y empezamos a hacer actividades políticas y económicas. Entonces hicimos un ciclo de conferencias donde pasó todo el mundo. Lo trajeron a Previs ustedes. O Bueno, vino Previs, no, bueno, no. pero digo, Labaña, Frenkel, todo lo que se te ocurre, economista, tengo todavía guardados, desgrabados y impresos en, ¿cómo se llamaba lo que usábamos en aquella época? En mimeógrafo, Mimeógrafo. los ciclos de conferencia, de Claro. todos esos. Surruil, Labaña, Brotherson, el que quieras. Jorge Katz, qué sé yo, es extraordinario. Y hicimos actividades políticas, hicimos la multipartidaria de los profesionales. Entonces hicimos una actividad donde de la Sociedad Central de Arquitectos, el Centro Argentino de Ingenieros, el Colegio Graduado en Ciencias Económicas y la Asociación de Abogados. Por la Asociación de Abogados FAIC, presidente de la Sociedad Central de Arquitectos, Paco García Vázquez, con ingenieros Costantini, y por el Colegio de Graduados decidieron que fuera un chico joven, el suscripto. Muy bien. Hicimos una actividad, policía, que yo, pero llenamos el aula, el salón, llamó la atención. Estoy diciendo año 80, 81. Por supuesto vino Previs también, una actividad. Y después, bueno, la vida partidaria se... ¿Te puedo hacer un comentario a ver qué pensás? Porque lo que vos decís me lleva a la siguiente pregunta. Es bastante habitual escuchar, y en los últimos tiempos a raíz de la película y ciertas cosas se ha vuelto a escuchar, que la vuelta a la democracia fue más por una caída de los militares que por una presión de la sociedad. Y vos lo que estás contando, y hay otras historias paralelas, es que la sociedad se estaba preparando para la democracia. Después está el tema de si se hubiera llegado de otra manera, si no hubiera habido guerra de las Malvinas, etc. Pero había unas ganas de democracia. Sí, pero no hubiera podido, digamos... No hubiera durado. No. La derrota de Malvinas, el fracaso de la aventura de Malvinas fue el catalizador, de eso no tengo duda. Que produjo, y mirá lo que me lleva a tu comentario, que tiene que ver con la película. A diferencia de otros países de la región de América Latina, en la Argentina la transición fue por ruptura. Esto quiere decir que no fue como en Uruguay, donde hubo unos acuerdos del centro naval entre los partidos para no revisar el pasado. No fue como en Brasil, donde 2 senadores asumieron la presidencia, Neves y Sarney. Neves falleció y asumió Sarney. No fue como en Paraguay, donde el consuegro del dictador Stroessner lo sucedió, que era el jefe del ejército. No fue como en Chile, donde hubo un plebiscito bajo las reglas del régimen, sino que acá fue por ruptura. Eso quiere decir que pasaron 2 cosas, una muy importante y otra con derivaciones. No hubo acuerdo de ningún tipo entre la dictadura que se iba y la democracia que llegaba. Eso abrió la puerta a que pudiera cumplirse el compromiso de Alfonsín de juzgar a los comandantes, con aquella definición tan precisa de Alfonsín de no se puede construir el futuro sobre la base de una claudicación ética, decía Alfonsín. Pero al mismo tiempo, al no haber acuerdo de ningún tipo, tampoco hubo acuerdo entre los actores políticos de la democracia, entre el peronismo y el radicalismo. Entonces, a diferencia de lo que pasaron en los otros países, en Uruguay lo hubo, en Brasil lo hubo, en Chile lo hubo la concertación.
Entonces, lo que digo es que había acción política, había vitalidad política. Acordate el 30 de marzo del 82, antes de la Malvinas, la movilización, Terrible. te acordate la represión, etcétera. Pero eso, si no hubiera habido Malvinas, hubiera durado mucho más. Sí, puede ser. Escúchame, digo, hay muchas cosas que se nos ocurren preguntarte, pero digo, digamos, para ir avanzando en el tiempo, esta cuestión de los diálogos o no diálogos que había entre partidos políticos, etcétera? ¿Vos cómo recordás que funcionaba el Parlamento en aquel momento? Vos fuiste muy joven diputado, llegaste sin ninguna experiencia como la mayoría. De todos modos, yo lo que recuerdo de aquel Parlamento como espectador era que era un Parlamento donde había discusión y diálogo. Era muy diferente al Parlamento actual. Bueno, yo voté por primera vez en el año 83. Sí. Y lo loco de la situación y de lo irracional del momento es que yo me voté a mí mismo por primera vez. Votando por primera vez, me voté a mí mismo. Es una locura, pero formaba parte de lo que era la Argentina. Antes del Congreso, acordate Oscar, Comisión de Asesoramiento Legislativo. En ese contexto, en el Congreso te voy a decir una cosa que me contó Surril porque tiene que ver con esto. Conversando esto con Surril, que había una dirigencia política distinta en aquel tiempo en el Congreso a la que pudo verse después. Y entonces me dijo Juan, ¿sabés qué pasa? Que esa dirigencia política no era representativa de la sociedad. Era la avanzada de la sociedad. Entonces, eso permitió que hubieran un contexto, una discusión, un estilo de debate. Yo he pasado no sé cuántas noches con sesiones del Congreso que se transmitían por radio, después había gente que estaba suscripto a la versión taquigráfica, había un debate político y era sustantivo. Eso no quiere decir que estábamos de acuerdo, había un debate muy... parecía la rotonda de la facultad. Pero se negociaba. Por supuesto. Había un estilo de negociación entre los bloques. Te voy a decir una frase de Jarolaski, que era el presidente del bloque de diputados. Deja que ellos hagan el discurso, nosotros nos llevamos la ley. En ese sentido, no. Pero hubo debate, hubo acuerdos, pero también fue muy complejo y de nuevo déjame hacerte un recuerdo. Una de las cosas primeras que hizo Alfonsín fue terminar con, después volvemos a la película o al problema militar, con el problema del limítrofe con Chile. Sí. Y no era una cuestión solamente de que había un par de años atrás casi entrábamos en guerra, era por una visión estratégica. Alfonsín sabía y decía que si no había democracia en la región no iba a haber democracia consolidada en Argentina. Entonces, que en Chile hubiera democracia era fundamental porque tenía 5.000 kilómetros de frontera. Y si en Chile había guerrilla y había represión, Argentina podía ser un territorio para que alguna gente lo tomara como santuario. Entonces no íbamos a tener problemas en la Argentina. Y al mismo tiempo eso iba a impedir bajar el gasto militar, que era imprescindible por las cuestiones que no hace falta hablar. Entonces, entre otras cosas, Alfonsín habló con Fidel Castro para que Fidel Castro dejara de financiar la guerrilla del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que actuaba en Chile. Entonces, ¿pero por qué señaló de la guerra y del acuerdo de paz y amistad con Chile que terminó y liquidó el conflicto? Porque hubo un plebiscito donde los argentinos votaron si estaban de acuerdo o no. Votó el 80% de los argentinos y se ganó por el 85%. En diputados se votó el tratado y fue al Senado y se ganó por un voto. Ajá. A pesar de todo lo que te estoy diciendo, se ganó por un voto. Casi podía. Entonces digo, diálogo sí, pero al mismo tiempo actos reflejos del justicialismo que
no terminaba de procesar la situación de que había un gobierno de otro signo y que había muchos de ellos que casi lo consideraban un usurpador. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Ya que estamos entre los 80, si bien no causó el mismo impacto masivo por su naturaleza que la película 1985, el libro de Juan Carlos Torre, Diario de un Quinto Piso, hizo un gran, cierto, ¿no? A su medida lo que es un libro de no ficción de economía fue un bestseller, ¿no? Digamos. Y en ese libro hay un poco trasluce la idea, y creo que vos aparecés mencionado en el libro más de una vez, como una cierta disputa, como mencionaste a Juan Zurril, una cierta disputa, ¿no? Entre el ala política del gobierno, y en particular la Juventud Radical, la coordinadora y el equipo económico, ¿no? Digamos, o al menos no una disputa, pero una diferencia de visiones en términos de política económica, etcétera. No sé si nos puedes comentar tu percepción de eso. Yo era presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Congreso, del bloque mayoritario, del oficialismo, y había sido alumno de Zurril. No digo discípulo porque es mucho decirlo de mi parte, para una de las personas que todavía la democracia argentina le debe un reconocimiento. Y todas las leyes que propuso Zurril y el gobierno fueron aprobadas y yo trabajé por ellas. Así que si hay algo que no puede decirse es la distancia del radicalismo, del oficialismo con los proyectos del gobierno, menos los de Zurril y del equipo económico. En aquella época, aquellos debates, siempre tuve la sensación de que el quiebre fue la ley Mochi. Y que este país hubiera sido distinto con otra ley laboral. Puede ser. De nuevo, otra ley que se perdió por un voto. Por eso me acordé por lo del voto, ¿no es cierto? Voto neuquino, ¿no? Pero fíjate, ¿qué pretendía esa ley? Esa ley pretendía que en las elecciones que tuvieran de renovación de autoridades de la conducción de los gremios estuvieran representadas las minorías. Mirá qué osadía que estuvieran representadas las minorías. Y no prosperó. Y eso fue un llamado de alerta importante. Claro, para la vocación modernizadora y transformadora y democratizadora fue un golpe durísimo. ¿Puedo dar una opinión que es totalmente de opinator, ¿no? Digamos, sí, de las que uno da tomando un café, no puede avalar? Yo creo que la dirigencia empresaria argentina en ese momento y hoy también le conviene que exista esa dirigencia sindical y no otra que potencialmente pueda ser más... Esa la conocemos, ¿no? Puede Eso ser, la gente... Puede ser. Para abonar tu teoría te voy a decir. En algún momento de los años... Mira, estamos hablando de cosas del siglo pasado, pero mira, en el año 85 del cual hablamos, no solo se condenó a los comandantes, sino que también nació el Plan Austral. También ese año 85 hubo elecciones de renovación parlamentaria y ganó el oficialismo radical en todo el país. En febrero del año 86, la elección fue en noviembre, diciembre las vacaciones, fiesta, enero las vacaciones, enero, febrero del año 86 se produjo la más espectacular reacción opositora encabezada por el sindicalismo. Y Ubaldini hizo un actazo en la ruta 8 en San Nicolás. ¿Para qué? Para oponerse a los proyectos de privatizaciones del gobierno de Alfonsín. Con resultados tremendos, validados socialmente, con elecciones a favor, con resultados económicos favorables, con cumplimiento de todos los compromisos electorales, el trípode que era de poder del justicialismo, que era la mayoría en el Senado, la mayoría de los gobernadores y la conducción de la CGT, obró como obstáculo para esa modernización. Estimados, vamos a un segundo tema.
¿O lo Yo diría esperamos? que Lo esperamos. lo esperamos para después porque Lo esperamos. Ah, bueno, listo, dale, dale. seguimos, Esperemos derecho. sí, claro, Vamos porque derecho. Dale, como dale. nuestro invitado tiene que irse un poco más temprano Ah, del ok, cierre, vamos así derecho, seguimos. vamos derecho, seguimos derecho. No quisiera que quede colgado el tema de la película, porque en algún momento entonces contanos tu opinión sobre la película. No soy crítico de cine, soy ciudadano, soy un espectador. Me parece que la película tiene un mérito extraordinario y es que le permite tener una mirada de un episodio fundante de la Argentina contemporánea a la mitad de los argentinos que no fueron partícipes de ese momento, contemporáneos de ese momento. Así que me parece, en primer lugar, saldo de ciudadano democrático, me parece fantástico. Como espectador, sé que no es una biografía ni que es un documental, es una obra de ficción. Me gustó, me emocionó, me gustaron las actuaciones. Ojalá que tenga todo el éxito que se merece. Oscar incluido. Ahora, también como ciudadano, sabiendo de que es un recorte de la realidad, al ser una obra de ficción basada en hechos reales, no puedo dejar de decir que hay partes de la historia que están omitidas y me parece que no ayudan a la comprensión. El juicio y el alegato de Estracera, quiero decirte para hacerte claro que me honró con su amistad Estracera, así que tengo todo por él el afecto mayor del mundo. Fuimos 10 años después de esa película, fuimos con candidatos juntos en una lista de constituyentes, así que no tengo nada contra eso. Es un héroe civil. Pero eso no fue resultado de la generación espontánea, no fue obra de la naturaleza. Mirá todas las cosas que pasaron antes. Tuvo que haber una elección donde se votara un candidato que decía que la ley de autoamnistía no podía ser y que iba a propiciar su derogación. Tuvo que haber, una semana después de asumir el presidente Alfonsín, un decreto instruyendo el procesamiento de los comandantes. Tuvo que haber una derogación de la ley de autoamnistía en el Congreso. Tuvo que haber la equiparación de la tortura al homicidio, una ley. Tuvo que crearse la CONADEP. Tuvo que modificarse el Código de Justicia Militar para instalar la norma de la apelación obligatoria en sede civil. Hubo que funcionar la CONADEP y permitir recopilar todos los testimonios de la violación de los derechos humanos sistemática, un plan orquestado y la represión ilegal. Identificar los centros clandestinos de detención, visitarlo, ofrecerle a los... todo eso antes de que el juicio tuviera lugar. Y eso en la película no está. Y déjame 2 cosas más. Pensando en una película que pretende, y de manera legítima y lícita, que tenga recorrido internacional. El informe de la CONADEP fue presidido a la CONADEP por Ernesto Sábato, un escritor que podría ser, no se lo nombra Sábato. En uno de los testimonios del juicio es Basterra. Basterra era un detenido que había sido trabajo esclavo, haciendo documentos para los represores, pasaportes falsos. En ese testimonio el día de ese testimonio estuvo Borges, Jorge Luis Borges, que escribió una nota en la agencia F que reprodujo el diario El País. Entonces yo pienso, y eso tampoco está en la película. Al final de la película, cuando ya todos sabemos que fueron condenados a reclusión perpetua los máximos responsables de represión ilegal, cuando ya todos sabemos que había 222 procesados uniformados, dice la película, hubo leyes de perdón.
y no dice nada que hubo indulto. Entonces hubo omisiones previas y hubo omisiones posteriores. En un punto te diría que como ciudadano, con todas las cosas buenas que dije de la película, ese recorte de la realidad casi que me parece con alguna cuota de arbitrariedad. Sí, y entiendo el punto, además porque hay una escena que puede ser cinematográficamente muy choqueante, que es cuando dice estamos solos, que es una gran falsedad. ¿Pero cómo? Para empezar, todos los ciudadanos que fueron víctimas de la represión ilegal, 9.000 personas que pasaron por la CONADEP, que estaba integrado por Marshall Mayer, por Klimovsky, el epistemólogo, por un rector, ex rector, por el obispo Gattinoni, qué sé yo, cuánta gente. Cuando se entregó el informe de la CONADEP, hubo una movilización extraordinaria a la Plaza de Mayo. Cuando Sábato llega con el informe y los materiales. Extraordinaria. Entonces, si no está, y para que pasara eso, todo eso que pasó, lo de la CONADEP, muchos países del mundo después replicaron la idea del informe. En Mandela, en Sudáfrica, hizo el informe con una comisión de la verdad. Y en Centroamérica, en Guatemala, en El Salvador, fue un instrumento que se concibió acá por una combinación es un mecanismo de relojería, pensarlo así. En noviembre del 85, creo que fue en noviembre del 85, ¿no? Que fue la condena, o diciembre del 85 fue la condena, de un juicio que se inició un año antes. Un juicio de esa magnitud. En un año hubo condena, hubo testigos, hubo alegato, hubo defensa, hubo apel, todo en un año. Extraordinario. Igualmente eso, no sé, a mí, creo que ha generado enojos de varios lados, ¿no? Porque las primeras cosas que mencionaste tienen que ver, uno podría decir, con cierta mirada, que puede simplificarlo, partidista, ¿no? Sí. O intento, ¿no? Digamos, Sí. de cuánto... Apasionada. Claro. Ahora, después la omisión esta de estamos solos también ha generado gran indignación en mucha gente de los movimientos de derechos humanos que menciona eso, ¿no? O sea, Sí, digamos claro. que ha logrado irritar a distintos tipos de agentes políticos, Sí. digamos, Como hablábamos antes, lo positivo es que la gente joven se está preocupando por entender ese periodo y eso es altamente positivo. Sí, que la historia de los derechos humanos Que aparece y se ¿no? discute Digamos, y eso. Sí. Arrancó bastante antes. arrancó bastante antes. Bueno, uno podría decir que si alguien creyó que el tema de la violación de los derechos humanos empezó a plantearse socialmente el 24 de marzo del año 2004, cuando el presidente Kirchner en la ESMA pidió disculpas por 20 años de silencio, Quedó desmentido. la película desmiente esa situación. Ya lo sabíamos, pero está bueno que lo vean millones de personas. Claro. Como dice otro, me acuerdo de una declaración que dijo alguien que fue diputado en aquella época conmigo, pero a recuento del año 2004. Primero cuento del año 2004, el presidente Alfonsín estaba muy enojado con eso, con esa declaración de Kirchner el 24 de marzo del 2004. Entonces a la tarde esa lo llamó Kirchner Alfonsín. Entonces le dice, presidente, sé que está enojado. No estoy enojado, dijo. Estoy dolido. Dolido porque no se adapta, no se ajusta a la verdad lo que usted dijo. No, hubo mucha gente que hizo mucho para que hubiera condenas, una cosa así. En fin, Jesús, vos yo sé que tenés que irte. Nos quedaba el tintero para hablar en algún momento cómo se hace para ser ministro cuando no hay nada que hacer. Esa Es una buena pregunta. es una linda pregunta que... Bueno, pero puedo venir otro día, porque Sí, sí, escúchame, sí, por favor. yo conozco a estos dos profesores Sí. desde hace muchos años. Sí. Y es la primera vez que vengo acá.
Pero no es la primera vez que te No. invitamos. Es la ¿la primera habían vez, invitado ya? Sí. es la primera vez que vengo acá. Está haciendo una lectura de la historia que no es la... El exministro me está Fue dando un invitado dato y no fuerte. vino. Sí, Eso es lo mismo. Bueno, está invitado, por supuesto. Invitación abierta para que venga cuando quiera. Sí. Muchas gracias. No, gracias a vos, muchas Jesús. gracias, No, Oscar. genial. Ojalá sigamos otro día. Vamos cerrando partida doble del día de hoy, profesores. Tuvimos una linda charla con Jesús Rodríguez, así que creo que será bueno seguirlo otro día, pero estuvo muy bien. Estuvo muy bien, muy bien. Sí, muy interesante aparte porque yo creo que estamos, ya lo hicimos con el programa que grabamos con Daniel Heyman, creo que hay que aprovechar todavía la experiencia de la gente que ocupó cargos importantes o estuvo en procesos importantes para ayudar a mantener la historia oral de Sí, las sí, cosas. sí, No por digo supuesto. porque esos testimonios quedan ahí y son útiles también No solo para por- los... Sí, no solo por la historia, porque en realidad los problemas son los mismos. Sí, digamos. sí, Es no, está bien. una mecánica de cómo discutir y cómo procesar las reformas económicas que sigue siendo válida hoy. Sí, Una por supuesto. buena reflexión. Sí, y me Tratemos gustó de mucho seguir. esto que mencionó Jesús de lo que le comentó Juan Zurril, de que esos diputados y senadores del comienzo de la democracia representaban los que habían sido la avanzada política en distintos lugares, ¿no? De distintos lugares ideológicos o políticos, y ahora el reclutamiento viene de otro lado, ¿no? Digamos, es interesante, nunca lo había visto para pensar. Sí. Y fue muy bueno saber lo que había sido el llamado de Néstor Kirchner a la presidenta Alfonsín, ¿no? Así es. Algo impecable. Estimados, nos volvemos a encontrar el martes que viene a las 20 horas en partida doble, programa de la Facultad de Ciencias Económicas por Radio UBA. Muchas gracias por escucharnos. Chao. Chau. Chao. Partida doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas por Radio UBA.